Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión del Foro Permanente de Ciencias, Ingeniería y Tecnología que se organiza en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta ocasión vamos a hablar del tema Construyendo capacidades STEM, el rol del profesor universitario. Y para esto nos acompaña el doctor Jesús Manuel Sáenz Villela, quien va a hacerse cargo de moderar esta sesión. También contamos con la presencia del doctor Isaac Jase Armengol, la doctora Claudia Alejandra Rodríguez, la doctora Karen Castrejón y la maestra Ámbar Nafarrate. Todos ellos, de cierta manera, construyendo, ¿sí? O contribuyendo para el desarrollo del área de todo el conocimiento en STEM. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan y aquí en la sala. Y muchas gracias a los panelistas por haber aceptado la invitación. Entonces, por ahí les hice llegar el tema, Construyendo capacidades STEM, el rol del profesorado universitario. Es un espacio de diálogo orientado a reflexionar sobre cómo las y los docentes universitarios pueden impulsar la formación integral en STEM, tanto en sus propios procesos de actualización como en el acompañamiento a estudiantes. El foro, en este sentido, busca identificar retos, compartir experiencias y proponer estrategias que fortalezcan la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la educación superior, con énfasis en la inclusión, la innovación pedagógica y la pertinencia social. Entonces, la manera como hemos estructurado el foro es pues unas preguntas que les hice llegar con anticipación. Si no es así como que estrictamente necesario que vayamos en un orden en las preguntas, podemos cambiarlas, y también el público, si tiene alguna pregunta relacionada también, que me lo hagan saber. Entonces, la primera pregunta que les haría, ¿qué significa para ustedes formar capacidades STEM en el contexto universitario? ¿Y cuál es el papel del profesorado en este proceso? Como empezamos, como levante la mano. Bueno, pues a mí me gustaría decir que estamos formando futuros profesionistas, ¿no? Y como tal, yo creo que pues es todo un reto para los profesores tratar de que los chicos o todos en sí entendamos lo que significa STEM, ¿no? Pero en sí yo creo que tenemos las herramientas suficientes y necesarias para que esos chicos sean futuros profesionistas con éxito, y sobre todo que los involucremos en la parte de cómo desarrollarse a sí mismos para que puedan atacar problemáticas. A lo mejor, pues ya sabemos que en ingeniería es en el ámbito industrial, ¿no? Pero la sociedad siempre debe estar involucrada en este tipo de soluciones, ¿no? De las problemáticas. Entonces, vamos aprendiendo junto con ellos. Creo que estamos en esa etapa pues alistándonos siempre con concursos, con diplomados, con certificaciones en esta área para poder también transmitir ese conocimiento para los futuros profesionistas. Adelante. A mí me gustaría dar un poco de contexto, ¿no? De dónde viene toda esta idea de que pues significa ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero se dio allá como, ya fundado así como el nombre en los 2000 en Estados Unidos, por la National Science Foundation. Entonces, ellos dicen de qué manera, como comenta la maestra, los alumnos van a hacer frente a estos retos que tenemos. Sí, entonces, el STEM viene como una metodología de aprendizaje de te doy un problema y con lo que sabes hasta ahora de tecnología, de matemáticas, ¿cómo lo podrías resolver? Pero también dice el estudiante, pues no sé cómo yo unir los conocimientos, ¿no? Y se hace esta metodología que realmente está dentro del constructivismo. Sí, no sé si conozcan un poco como de corrientes educativas, pues está el conductismo, que uno les dice qué hacer a los chicos, y luego está el constructivismo, donde tú construyes el conocimiento literalmente, pero tienes que darle como profesor las herramientas a los chicos. Tú no le puedes decir, ahí está en internet, ¿no? Ahí soluciona. No, por ejemplo, si tú das una clase de matemáticas, puedes traer problemáticas que tú sabes que se resuelven con eso, y partir de la problemática para que ellos digan,
esta parte de matemáticas, no sé, el lenguaje algebraico, cálculo, me va a servir para resolver eso. No que me den cálculo y me digan a ver dónde lo aplicas, ¿no? Gracias. Doctora. Sí, pues ahorita que antes de iniciar el foro estábamos platicando, yo les decía que yo en mi ignorancia, y siendo de pues generaciones ya bastante más atrás, cuando decían STEM, yo decía, pues todos aquí hacemos educación STEM porque estamos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Después cuando empiezo a leer más me doy cuenta que es esa transversalidad que tenemos que tener y darle al alumno de que sea un pensador crítico, que resuelva problemas, que innove, y que luego todavía dé soluciones sustentables. Entonces es donde viene todo el compromiso. Entonces ahí yo preguntar, pues nos dicen siempre, tienes que ser facilitador, tienes que ser motivador en los cursos que tomamos, pero yo digo, o sea, es bien difícil y por ejemplo para maestros, sobre todo de las generaciones donde recibimos educación conductista, entonces, ¿cómo llevarlo nosotros al aula si no teníamos ese ejemplo o si no tenemos una educación pedagógica en ese tema, ¿no? Entonces, sí tenemos un reto, no es que no se pueda hacer, pero, o sea, sí es mucho, mucho en mi opinión, pero pues es algo que tenemos que hacer y que tenemos que adaptarlo y creo que si lográramos tener eso que dicen un estudiante STEM, resuelve problemas, pensador crítico, innova, y siempre pensando en la sociedad y en opciones sustentables, yo creo que valdría la pena, ¿no? Todos como docentes. Yo hablo principalmente en el área de matemáticas. Pasa mucho, mucho, mucho que cuando uno está dando una clase, por ejemplo, de cálculo diferencial, lo primero que dicen los alumnos, ¿eso para qué nos va a servir? O sea, y luego a veces ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas vienen reforzadas también quizás hasta por otro tipo por otros docentes que han estado en la industria. Me ha tocado trabajar con docentes que han estado en la industria muchos, muchos años y dicen a los alumnos, es que estuve 20 años en la industria y jamás hice una integral. Entonces ese tipo de pensamientos hace que los alumnos suelan alejarse, tener un rechazo ante las matemáticas porque no les va a servir según ellos. Yo lo que creo es que la manera en que nosotros vamos a poder jugar un papel con los muchachos, principalmente hablo de matemáticas porque a mí me gusta, ¿no? pero nosotros como docentes de matemáticas, ¿cómo vamos a poder formar alumnos? Pues yo creo que desarrollando ese pensamiento lógico, ese pensamiento lógico que a veces los muchachos van a necesitar en donde se vayan a desarrollar, ya sea en la industria, en la academia, en cualquier lado donde ellos se vayan a desarrollar, van a necesitar un pensamiento lógico y poder desarrollarlo, pues ahí viene la parte de las matemáticas, ¿no? De poder desarrollar problemas, entender problemas y poder resolver todo tipo de problemas ayuda a agilizar la mente. Entonces yo creo que más o menos va por ahí mi respuesta. Poder desarrollar ese pensamiento crítico para que ellos puedan desarrollar problemas más o entender y resolver problemas más complicados en un futuro. Muy bien. Y en ese sentido, pues, concordaron en fomentar pensamiento crítico, creatividad, la habilidad, la capacidad de resolución de problemas. Y entonces, en su experiencia, ¿qué estrategias pedagógicas recomiendan, usan, identifican como para fomentar este pensamiento crítico, esta creatividad, esta capacidad de resolución de problemas? ¿Qué estrategias identifican ustedes como efectivas? Bueno, yo trabajo principalmente yo a nivel preparatoria en el área de matemáticas en el Instituto Tesla de Ciudad Juárez. Estoy a cargo también de la Feria de Ciencias que se hace cada año y nos hemos detenido los profesores de ciencias también a ver de qué manera se le puede hacer para que los chicos se interesen más en la ciencia. Una de las principales cosas que hacemos, por ejemplo, es identificar una problemática cercana a ti para ver cómo resolverla con lo que conoces hasta ahora, como les decía. Entonces, es tratar de que ellos vean, ¿no? Así de, ¿sabe qué, maestra? Se está goteando el agua de los mini splits, pero no se aprovecha. Entonces, si ellos empiezan por experimentación a decir, oye, ¿ya qué ritmo se está llenando el botecito? ¿Sabe qué es que tenemos 3 litros
por día, por semana, no sé, ¿verdad? Entonces, ya que están viendo ese ritmo, orillarlos nosotros y decir, ¿sabes qué? Si hay un ritmo de cambio, podemos meter cálculo, ¿no? Verlos de quinto, de qué manera pudiéramos primero modelar la situación. Entonces, el plan es llevarlos, y lo podemos llevar hasta con el método científico, pero en palabras que ellos entienden. Por ejemplo, yo siempre les pregunto, ¿entiendes el problema? O sea, que realmente tú comprendas qué está pasando. No nada más que digas, se tira el agua y no se usa. O sea, sino que lleva eso de tirar el agua y no usarla. No, pues el desperdicio, no, pues podremos modificar aquí algo. Bueno, si ellos ya entienden el problema, yo los llevo a decirles, imagina la manera de solucionarlo. Tú tienes una manera de hacerlo. Puede ser en equipo, ¿no? Y pueden ser actividades cortas. Y ellos pueden decir, sí, sí, lo imagino esto y esto y esto. Ahora ve, investiga cuántas de esas cosas ya la hizo alguien más, ¿verdad? Así como tu marco teórico que decimos aquí, pero a una escala pues más grande. Entonces, ya que ellos entienden, imaginan cómo se resuelve, ven cómo lo han hecho otras personas, tal vez ellos puedan replicar una solución más pequeña en ellos, a nivel escuela. Entonces dicen, pues bueno, vamos a direccionar el agua a las plantas, sí, y pueden crear hasta un modelo o prototipo, y puedo poner de ejemplo ese, ¿no? De los mini splits, pero también les puedes acercar cosas como que ellos mismos ven, no sé, que hay un problema de basura en mi fraccionamiento porque no pasa el camión de la basura, y sé que el municipio no va a comprar más camiones de basura, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reducir eso? Entonces, también primero modelar la situación, ver que entiendan el problema. Entonces, realmente es cómo les aplico a pequeña escala el método científico que ya lo tenemos, pero por medio de soluciones de problemas pequeños que dicen, todo debería ser aplicado a la vida real. Sí, por ejemplo, si es en ingeniería, pues los problemas de la industria, ¿no? Que ellos lo ven. Si es en medio superior, pues con problemas que ellos como pues la basura, cosas a corto plazo que ellos entiendan y puedan modelar y solucionar. ¿Alguien más con respecto a las estrategias pedagógicas, doctora? Bueno, o sea, en los cursos aquí de la UACJ, ¿no? Siempre aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos. Y pues eso yo creo, como decía la maestra, esta es una de las cosas que a mí bien personal me ha funcionado mejor. Algo que he implementado últimamente es pedirles presupuestos. Entonces, al momento que van a presentar, por ejemplo, en una clase de corrosión que estoy dando ahorita, les digo, ¿qué análisis recomiendas para demostrar el tipo de corrosión? Y tener presupuesto para esos análisis, pues basado en lo que hay en la red, ¿no? Ahorita hay mucha información. Entonces, los chicos traen un presupuesto, pero lo traen completamente elevado, ¿no? Y entonces ahí empieza, le digo, bueno, a ver, ¿por qué? Porque resulta que yo, pues, como gerente de la empresa, no te apruebo ese presupuesto y tú tienes que dar la solución o vas a dejar de ser el... Y entonces ahí es donde empieza la discusión y empieza el debate de qué análisis pueden resolver mejor que otro, y en lugar de que se quede como nada más una presentación o lo que yo propongo. Y no es tan destructivo porque no es decir, ay, te estás equivocando y lo que estás proponiendo no es tan bueno o son demasiados, a decir, oye, ajustate a un presupuesto, no es que esté mal lo que tú estás haciendo, ¿no? Otra de las cosas es aprender a través de retos o juegos. O sea, como por ejemplo el Kahoot, entonces esa parte donde empiezan a competir, se forman el trabajo en equipo o se forma liderazgo y trabajan ciertas cosas y el estudiante pues se aburre menos. Porque ya ahorita, bueno, a mí los míos se aburren luego. Entonces es difícil, o sea, tratar de mantener el interés, ¿no? Y por ejemplo, hasta las clases de posgrado, que son a veces 4 horas. Entonces, a veces, si uno no aplica ese tipo de actividades, es difícil. ¿Alguien más respecto a las estrategias? Doctor. A mí me ha funcionado mucho en clases, por ejemplo, de cálculo diferencial. Los muchachos no terminan de conceptualizar alguna definición hasta que la ven. En el momento en que ellos la ven, por ejemplo, que pudieran ver cómo se ve una función, en ese momento los muchachos como que ya empiezan a captar. Entonces, a mí me funciona mucho poder utilizar herramientas tecnológicas como GeoGebra, como ese tipo de graficadoras para poder enseñarles y poder mostrarles cómo se van moviendo las gráficas, cómo se van moviendo las funciones mediante las transformaciones. Y en materias más avanzadas, un poquitito más avanzadas como cálculo vectorial o cálculo multivariable, sí pasa mucho de que tienen que ver las superficies, cómo se van formando.
Entonces, ese tipo de herramientas tecnológicas ayudan mucho, en mi experiencia ayudan mucho en poder que ellos puedan visualizar los elementos matemáticos o los elementos conceptuales que ellos están viendo en ese momento. Es algo que me ha funcionado mucho. Bueno, en mi caso, de las materias de física, a mí lo que siempre me ha gustado también es la experimentación. Hace unos días fui al laboratorio de física, agarré balanzas, vasos de precipitado, hilo, unos cubitos que tienen ahí, y ellos pudieron medir la densidad de ese objeto sin saber qué tipo de material era. Entonces, creo que esa parte es muy interactiva porque pues se hace la parte del trabajo en equipo, la parte de indagación, ¿verdad? La parte de recordar qué dicen las leyes, ¿no? De los fenómenos físicos con los que estamos a diario inmersos, pero no nos damos cuenta porque ya estamos tan acostumbrados, porque le digo, imagínense toda la cantidad de aire que tenemos arriba de nosotros y es muy normal, pero las toneladas de aire que hay encima de nosotros y la presión atmosférica. Entonces, para mí me ha funcionado mucho la parte de la experimentación y es algo que veo que los chicos también disfrutan, ¿no? Entonces, herramientas también como FET, que es un simulador virtual. En la pandemia, pues no teníamos acceso a los laboratorios pues, en físico, pero afortunadamente es una herramienta gratuita y hay muchos temas. Pues si tienen algún interés, lo podemos también abordar al final. Muy bien. Y respecto a estas estrategias pedagógicas, me interesa también conocer su opinión respecto a cómo el profesorado universitario puede equilibrar tanto su formación en la disciplina como la formación pedagógica para llevar a impulsar este aprendizaje STEM. ¿Cómo ven ustedes ese balance o cómo lo aplican en sus vidas profesionales? Doctor. Pasa mucho de que uno como profesor empieza o tiende mucho a enfocarse en su vida, en su área académica, en su área disciplinar. Entonces, quizás sabemos muchos profesores que nos enfocamos mucho en conocer más, en investigar más, en hacer mucha investigación, y de repente nos toca dar una clase y al menos a mí me pasó que la primera clase que di fue así totalmente caótica, ¿no? Fue totalmente caótica, entonces quería decir muchas cosas, no hallaba cómo decirlas. Entonces realmente lo que me ayudó mucho fueron los cursos pedagógicos que nos da la universidad. El poder saber cómo diseñar una evaluación, el poder saber cómo diseñar una clase, el saber cuáles son las políticas institucionales que se están utilizando en este momento, y yo creo que eso me apoyó mucho, porque sí suele uno suele pensar de que hace mucha investigación y de repente te toca una clase y no sabes ni cómo. Entonces me pasó a mí y creo que me ayudó mucho llevar ese tipo de cursos y talleres pedagógicos que nos ofrece la universidad. ¿Alguien más? Pues yo como una reflexión que he hecho cuando empecé, les digo, a trabajar o a leer esto de STEM, ¿no? Que decía, yo creo que a veces somos muy fuertes en la S, o a lo mejor por nuestra experiencia en la T, o en la E, o en la I. Entonces, yo digo, primero no hay que sentirnos mal, porque hay que reconocer como que nuestra fortaleza, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo experiencia en la industria y puedo aportar algo en la parte de ingeniería y la parte de tecnología, conozco un par de softwares o sé manejar equipos de laboratorio, como ando en la S, ¿no? Entonces, aprender y ver qué fortalezas tengo y cuáles tengo más que trabajar o tengo que impulsar. Los cursos, definitivamente, o sea, la parte pedagógica, como que hay muchas herramientas, pero si no las conocemos, no las podemos aplicar. Y otra de las cosas también, por ejemplo, es trabajar entre pares. Por ejemplo, hay gente como la maestra que se dedica exactamente a la parte de STEM. Entonces, cuando oyes hablar, te das cuenta que hay pues muchas cosas o muchas estrategias que uno desconocía y entonces dices, entonces esta parte, o sea, aparte de los cursos, aprender de las personas. Y qué padre que un día no tuviéramos un grupo de gente que nos dedicáramos a STEM y una base de datos, ejercicios que nos han funcionado, que fuera así como un grupo de trabajo. Esa es la parte
Sí, yo estoy de acuerdo. Como ingeniero, sí te da la fortaleza para saber más de ciencia, tecnología, de acercarte más, de traer más chicos, chicas al área, pero sí se necesita una orientación para ser maestro. Entonces, como dice el doctor, no es nada más así de decido compartirlo, sino saber cómo hacer. ¿Sí? Una capacitación sí se requiere, porque a veces yo he visto que dices, es un súper ingeniero, ¿verdad? Le va muy bien, debería compartir el conocimiento y le tiene miedo que los chicos usen calculadora, por ejemplo, en clase. Entonces dice, los va a atrasar, no les va a servir. O hay ingenieros, profesores universitarios que he visto que no saben ni cuál calculadora le podría servir a sus alumnos, ni qué nivel, ¿verdad? Y yo veo aquí, o hasta en los grupos de redes sociales, que los chicos dicen, tengo tal calculadora o se me perdió, y la ves y dices, esa pues ni para secundaria, ¿verdad? Ahí déjala donde se te perdió. Entonces dices, necesita como una orientación de, mira, esta te va a servir, pero dice, si el profesor le tiene miedo a las tecnologías, pues al menos llévate esa, ¿verdad? Está bien. Y esa parte a lo mejor muy específica y disciplinar, ¿no? Nos puede llevar a encontrar la manera de que los alumnos puedan entender ese proyecto a lo mejor que para nosotros es muy específico, como abrir oportunidad para que ellos puedan involucrarse. Y muchas veces hay sorpresas, ¿no? O sea, de que a ellos se les ocurren cosas muy increíbles y puedes encontrar una solución a lo mejor mucho más rápido de lo que esperabas. Exacto. Entonces, compartir, porque muchas veces estamos así, que nadie sepa de mi proyecto y que nadie sepa lo que estoy haciendo, porque pues es mío y nada más yo lo quiero hacer, pero qué padre es cuando tú lo expones, ¿no? Y necesito hacer este proyecto y ahí vienen muchas ideas y eso es muy, al final de cuentas es muy bueno para ellos también. Muy bien. En este sentido de la formación que ustedes tienen y la formación que van adquiriendo con la experiencia y con la capacitación, tanto a nivel local o en los lugares que ustedes han visitado, ¿qué prácticas o experiencias ustedes pudieran calificar como exitosas en el sentido de que integran pues eso que hacemos nosotros, la investigación, la docencia, la extensión hacia la enseñanza en STEM? No sé si hayan visto algunos ejemplos, algunos grupos en el país, en el extranjero, que combinen esto, es decir, como modelos a seguir. Sí, bueno, en Estados Unidos sí que está el STEM for All, en Londres, bueno, en el Reino Unido está el STEM Ambassadors, bueno, embajadores STEM. Aquí en México hay uno muy fuerte que se llama el Movimiento STEM, que fue el que yo me agregué, y también va junto con la UNICEF y va con creo que es el Consejo de Normas y Certificación, el CONOCER, que a veces han mandado aquí para que te certifiques en diferentes competencias. Entonces, este movimiento invita a que más chicos, y va con enfoque de género, y chicas intervengan en la ciencia, porque igual aún todavía se da el tema de que creen que es para chicos más que para chicas, aunque aquí en la universidad yo no he notado la diferencia en ningún momento. Pero pues les remarco que está así, el movimiento STEM se llama, es una asociación civil, y te muestra cómo en diferentes partes del país, según las necesidades de cada estado y diferentes grados educativos, van metiendo a los chicos en la importancia de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que igual como se lo he comentado a muchos conocidos, quieren que tengamos chicos que conozcan muchas tecnologías, que conozcan de ciencia, pero seguimos en el salón nada más con el pizarrón y el marcador, ¿no? Entonces no los abrimos a eso nuevo, y digo, si no los puedo sacar tal vez por medio de tecnología, ¿verdad? Tal vez podría enseñarles yo nueva tecnología, si no pueden salir del salón o conectarlos con con otras personas, o estos foros que nos ayudan a conocer estos temas. Bueno, yo puedo hablar en mi experiencia aquí en nuestra institución con la doctora Claudia, que ha impulsado lo de mujeres en STEM y también mentorías en STEM, que en mi experiencia fue algo muy valioso, porque pues aquí aprendimos cómo llevar a cabo estas herramientas
que en algún momento tuvimos a las alumnas, sobre todo a las mujeres, a las chicas que están estudiando en ingeniería, para poder ser mentoras, ¿no? Y para poder ayudarlas y guiarlas en algún momento, que ellas se sintieran a lo mejor, pues sí, desanimadas, ¿no? Sobre todo en el ámbito académico, porque estamos acostumbradas las chicas, bueno, de que estudiamos ingeniería, que siempre los salones están retacados de alumnos y somos, yo me acuerdo que en mi generación de 42, si no me equivoco, éramos 5 mujeres. Entonces, en mi experiencia, pues le agradezco mucho a la doctora Claudia por impulsar ese tipo de eventos, ¿no? De actividades que en la institución creo que nos ayudaron bastante, ya que hay algunas personas que estuvieron involucradas también. Entonces, ese sería mi aportación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo puedo hablar sobre los poder, a mí me interesan mucho los talleres de divulgación científica y poderlos llevar. Aquí en particular, poderlos llevar a zonas, quizás zonas vulnerables o de riesgo, o de riesgo vulnerable. Aquí en la universidad pues tenemos, está la doctora Karen que tiene, el doctor Sainz que tiene el Círculo de la Física, que tienen años trabajando con ellos, trabajando con el circo, llevando talleres de física, llevando experimentos a todo tipo de escuelas. Nosotros tenemos trabajando un poquito con algunos años con la Feria Matemática, que también tratamos de hacer conexión con niños, poder llevar talleres, poder llevar experiencias lúdicas a niños de primaria, secundaria, preparatoria. Y un modelo a seguir, como lo decía el doctor Sainz, en el caso de matemáticas, en el CIMAT, hay un grupo muy grande de personas haciendo divulgación matemática que se llama Matemorfosis. Es un grupo muy, muy grande de personas que llevan años y años en divulgación matemática con una gran cantidad de juegos, de elementos lúdicos, de talleres. Y ese es como nuestro modelo a seguir realmente. Nosotros queremos tratar de ser como ellos. Pues yo creo que nada más ahondando un poquito y la importancia, ¿no? de divulgar, de generar esas vocaciones tempranas y sobre todo en zonas donde los niños no vayan a tener esas mismas oportunidades. Yo creo que es bien importante. Entonces, para mí esos son los modelos que he visto, que hay mucho comercialización de juguetes STEM, o sea que es desde edades tempranas, ¿no? Y clases de STEM, grupos de STEM, donde puedes llevar a niños y jóvenes, pero también pensar eso, ahorita y pues ya ven que todos hacemos esa divulgación y que es bien importante, ¿no? Pensar en esos niños o esos jóvenes que no tienen esas oportunidades, ¿no? Porque los chicos que más afortunados, pues el papá los va a llevar, en el colegio lo van a tener, porque es algo que ya se sabe, pero todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, esos modelos, ¿verdad?, que se están aplicando y que a lo mejor llegan a las personas más pudientes, a lo mejor acordarnos todos y tratar de poner una semillita, ¿no? Sería importante. Muy bien, y precisamente en ese tema que están tocando sobre desigualdades de género, también socioeconómicas o culturales en los diferentes grupos, ¿cómo podemos atacar esos problemas desde las aulas de la UACJ? Porque una de las alternativas que han dado para tratar de buscarle solución, pues son estos talleres de llevar actividades. Pero también cómo dentro de sus aulas, con sus alumnos, cómo fomentan el combatir esas desigualdades de acceso a actividades de calidad, de divulgación científica, de talleres STEM. ¿Cómo pueden atenderlo desde las aulas? Doctor. Bueno, desde el aula, si no tenemos mucha preparación, a veces es muy difícil porque pues estás dando la clase, estás enfocado en el tema y entonces te olvidas, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que debemos de recordar. Igual, equidad para todos, pero cuando
nosotros, por ejemplo, de quién quiere participar, o tenemos este proyecto, o llegó esta beca, y entonces tú lo pones al grupo, y pues a lo mejor te das cuenta que solo los chicos, o un par de chicos son los que se proponen, o quién quiere ir al congreso. Entonces ves a una de las chicas, o tratar de impulsar a las mujeres que tengan la misma oportunidad. ¿Por qué no estás participando en mi familia? Te puedo apoyar en algo, usar lenguaje inclusivo, que también para la gente de mi generación, por ejemplo, para mí a veces es difícil, porque estamos acostumbrados a hablar de cierta forma, pero yo soy ferviente creyente de las mentorías, como lo que decía Karen. Entonces, la mentoría a lo mejor no es directamente en el aula, pero si es con tus alumnos y puede ser fuera, y entonces esa mentoría es esos grupos especiales, esos grupos no sé, darles o que conozcan su fortaleza y basado en su fortaleza empezar a empoderar a la mujer, empoderar a las personas que han tenido menos oportunidades como grupos indígenas o no sé, cualquier situación, ¿no? Empoderarlos. ¿Por qué? Porque ya no va a depender de que yo le esté dando la oportunidad o de que haya una beca especial, sino de que esa persona sepa que vale y que se lo merece. Y entonces esas mentorías nos dan muchas herramientas de cómo hacer ver a la persona que a lo mejor ha sido menospreciada, que a lo mejor, pues simplemente en su casa a lo mejor había mucho machismo o había mucha discriminación, no sé, ¿verdad? Desde dónde venga, hacer ver lo valiosa que es, las fortalezas que tiene y trabajar esos aspectos. Entonces, una vez que estás empoderado, pues ya lo hiciste, porque ya no dependes de un tercero o de una oportunidad que te estén dando. Entonces, yo pienso que ahí es una labor importante. ¿Qué más? Bueno, yo, de acuerdo a lo que hablaban ahorita de lo costoso que es, porque siempre que hablamos de este, nos vamos a veces a los costos, y podemos aplicar tecnología, por ejemplo, simple, la mayoría trae un celular. Me gusta irme como a los ejemplos que yo he llevado a cabo, ¿no? Una de las veces estábamos viendo la parábola y el libro lo aborda por medio de puras ecuaciones. Pero yo les dije a los chicos, ¿sabes que cada vez que tú tires algo en la tierra, va a caer en forma de parábola? Claro que empezaron a discutirme y digo, ¿no has visto los bateadores? Tiran bien recio y de seguro va recto, me decían. Y yo te puedo asegurar que no va cayendo en forma parabólica. Entonces, hay una herramienta tecnológica que la pueden buscar ustedes, Bit Analysis se llama. El problema con la herramienta es que solo estaba para Android en ese momento. Entonces, aparte de que estaba gratuita, pero aparte de que pues no muchos traían celular, pues, se reduce al Android, ¿no? Entonces, pues, antes de hacer la dinámica, preguntar como quién cuenta con celular y separarlos como en equipo y que se lleve a cabo, buscar la manera de cómo se lleve a cabo. Pues lo que hace esta herramienta es, avientas una pelota, la grabas y vas checando su trayectoria y se forma una parábola. No importa las veces que lo hago, se va a dibujar la parábola. Y mediante los datos que te dan, puedes sacar tú la ecuación, ¿no? Y lo entienden más de eso, de voy a cazar la parábola, ¿no? Y están aventando una pelota. Pero yo lo veo así de con qué tengo, con qué cuento en ese momento, en ese grupo, ¿sí? ¿En qué nivel estoy, con qué estoy trabajando? Para saber cómo voy a acoplar esas mismas actividades que puedo hacer en el grupo millonario que trae todo, pero que también lo entiende el grupo que no lo tiene, ¿no? De a ver, ¿cómo puedo ajustarlo aquí? Pues eso se podría hacer como en el aula, en el caso de los costos y la tecnología, para no decir, no lo hago porque es costoso, no porque nadie lo trae. Mira, mi libro quieren comprar, pero decir, ¿cómo sí, ¿verdad? ¿Cómo sí podemos hacerlo? Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo nada más insisto en acercar las herramientas que están disponibles. Por ejemplo, hace unos años cambiamos la manera de dar la materia de física conceptual, por ejemplo, de pizarrón, ¿no? Meramente pizarrón, y estar a lo mejor platicando acerca de los fenómenos, pero creo que ha sido muy valioso el hecho de utilizar un laboratorio virtual, porque creo que todos los temas que vemos, si no me equivoco, todos los temas tenemos el uso de ese laboratorio virtual. Entonces, de cierta manera, el ver lo que está pasando en tiempo real, podemos a lo mejor acabar con, les digo, es que ha sentido como una vez los traiciona, ¿no? Los puede traicionar. Y en ese tema de cotidianidad, por ejemplo, con la física, eso creo que me ha servido mucho de que los chicos ven en vivo y a todo color
el experimento y les cambia, ¿no? Completamente el switch cuando se están dando cuenta que su idea era equivocada y ahora tienen esa herramienta para experimentar. Y si no se quedan a gusto con la solución, pues ellos pueden llegar a su casa y seguir experimentando y moviendo con estas simulaciones de FED, que es Physics Education Technology. Ahorita ya hay para matemáticas, para química, para biología, y ha sido una muy buena herramienta en el aula para mí. Muy bien. Doctor. A mí me gustaría agregar de lo que dijo la doctora Karen, que poder complementar el aprendizaje en el aula con nuestro propio material didáctico, generando nuestro propio material didáctico. A veces uno puede llegar a decirle, ¿sabes qué? Vamos a utilizar este libro de clase y a lo mejor el libro cuesta, no sé, hay libros muy económicos, pero a lo mejor hay libros de matemática especializada o de un área especializada que a lo mejor cuestan la millonada, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado mucho el poder hacer mi propio material didáctico, mis propias notas de clase, irlas entregando al principio de cada clase y entonces ellos van siguiendo la clase con las mismas notas. Entonces, eso me ha ayudado mucho a que todos tengan acceso a los mismos conocimientos que se está impartiendo de día a día en la clase y pues no dejar a nadie fuera porque no pudo comprar un libro, porque no pudo conseguirlo, a lo mejor se acabó de la biblioteca. Cosas de ese estilo se pueden resolver haciendo nuestro propio material. Quizás sería algo bueno. Me gustaría hacer una pregunta, porque digo, con todo lo que están comentando, y la verdad se oye bonito y se oye ideal, pero sabemos, particularmente a nivel universitario, que nos enfrentamos a una situación de deficiencias. Y esas deficiencias, creo que basado en lo que ustedes han estado asociado al hecho de ese temor a las matemáticas, a la física, a la ciencia y pues incluso ahorita hasta la tecnología, de ese temor. Y la semana pasada en este mismo foro comentaba yo que había salido una nota que la OSD mencionaba que en América Latina las personas que se gradúan de áreas STEM solo suman el 17% de toda la población que estudia. Entonces sigue siendo bajito, pero creo que está asociado con esas deficiencias que traen, ¿no? Y que, ay, no, pues es que yo prefiero ir y estudiar, no sé, administración, que es más fácil, o turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil y casualmente no voy a tener matemáticas, no voy a tener física, no, o sea, esa es la parte dura. Entonces, ustedes, y eso pues obviamente nos puede servir a muchos que estamos aquí, ¿cómo logran subsanar esas deficiencias? ¿Qué estrategias siguen para subsanar esas deficiencias? Que yo estoy seguro que todos las han enfrentado, las hemos enfrentado en algún momento. Bueno, es que yo creo que pasa muy seguido que si el profesor no entiende por qué está dando ese tema, los alumnos menos van a entender. He escuchado mucho la frase de ¿por qué me enseñan álgebra? Para pasar. Y dices, no, ¿verdad? No es para eso. El lenguaje algebraico, pues es para que tú sepas, como el nombre lo dice, ¿verdad? Es un lenguaje como inglés, como español, pero que sepas comunicarte a través de la ciencia, ¿sí? Si tú le dices al estudiante, vamos a leer matemáticas, mira, vamos a hacer una analogía, en vez de igual voy a decir esto es un sinónimo de esto, para que tú después puedas agarrar cualquier texto científico y sepas decir, es una ecuación con una entrada y una salida y yo sepa identificar, ¿sí? A veces te dicen, vamos a ver qué es factorización y les preguntas qué es un factor y no saben, pero saben factorizar. O a veces el profesor no sabe qué es un factor, ¿no? Le digo, profe, ¿qué es un factor? Y aquí cuando te dicen, ¿sabes qué son los componentes de la multiplicación? 2 por 4 son factores, 8 es el producto. Entonces dices, pero con X, cuando yo no sé el valor de X, entonces necesito un lenguaje algebraico. Hasta que yo sepa el valor de X, ya voy a tener la manera de hacerlo fácil. Mientras, para yo estar segura que lo hago bien, tienes que conocer el lenguaje. Y saber leerlo y decir, cada renglón que tú escribas con X, Y, la variable que uses, debes de saber leerlo en tu cabeza. Si no sabes leerlo, hay pregunta. Pero me ha tocado maestros que no saben ni por qué lo enseñan, sino, ¿sabes qué? Encontré esta clase y la hago porque pues, lo necesitan. Y dices, pues ni el profe sabe, entonces los chicos no ven afuera colgadas las X en la calle, pues no sirve para nada, ¿verdad? Esa es la
como yo lo veo. Entonces, si tú como profe entiendes dónde está, cómo se ve, los chicos van a entender y van a empezar a tener menos esas deficiencias, ¿verdad? Bueno, a nivel de por qué necesito matemáticas. Por eso ahora, pues desde la primaria, entonces quieren implementar eso de lo de STEM. Hace poquito dimos un curso para profesores de primaria de STEM, ¿no? Decían, es que nos piden que implementemos STEM en nuestras aulas, era de una primaria pública, dice, pero a veces no sabemos cómo, qué herramientas, etcétera. Y hablábamos de la tubería esta con fugas, donde pues al principio las niñas y los niños son iguales en matemáticas, pero digo, algo pasa, porque cuando llegan a la universidad, el porcentaje de mujeres es mucho más bajo que llegan a las áreas de STEM. Y a lo mejor también, como dice, todas las personas que se inclinan por una carrera STEM son mucho menos que a lo mejor por otro tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ahora sí, ¿dónde se perdió la bolita? ¿Dónde quedó la bolita, verdad? Y entonces es un trabajo que hay que hacer desde el inicio. Y algo que a mí me llamaba la atención, que ahorita que estábamos hablando de inclusión y todo eso, que los maestros de la primaria, profesores y profesoras, no eran capaces de identificar un área donde no se incluyera o se excluyera a la mujer. O en la parte de matemáticas, ellos decían, no es que yo enseño, yo hago, y entonces ahí estamos perdidos, porque conforme vamos avanzando, no sabemos exactamente en qué parte perdemos a esos estudiantes que no se van a dedicar a STEM y que STEM, pues todo lo que puede resolver y todos los trabajos que hay y bienestar, ¿no? Económico y para la sociedad que puedan. Pero tenemos eso, entonces yo creo que es desde el principio y en cada uno ir detectando. Lo bueno, pues que se están haciendo, yo creo, pequeños pasos, ¿no? Sí. O sea, por parte del gobierno que lo exige, por parte de iniciativas privadas, pero pues todos tratando, ¿no? De verlo. ¿Algún otro comentario al respecto? En este sentido también, lo que comentaba la doctora Vianney de esas deficiencias en formación, en conocimientos, y lo que mencionan nuestros panelistas, pues, ¿qué papel le darían ustedes a esa colaboración interdisciplinaria que tenga vinculación con tanto la familia, con la comunidad, como con la industria, precisamente para que los jóvenes estudiantes visualicen desde etapas tempranas la utilidad de la ciencia y la matemática? ¿Qué papel le dan a esa colaboración con los diferentes sectores en relación a la educación STEM? Pues yo creo que, lo digo por experiencia, ¿no? Me tocó un caso de cuestión de una comunidad pequeña de familias migrantes, ¿no? de Venezuela, creo que venían la mayoría. Y algo muy interesante que nos ocurrió en algún momento, pues es decir que la ciencia no es para unos cuantos, ¿no? Sino para todos. Y cómo abordar, por ejemplo, ese tema de llevar el circo de la física a una comunidad de situaciones de movilidad, me parece que así les llaman. Y en ese momento, pues pensamos que íbamos a enseñarles a los niños, ¿no? Que la ciencia estaba cerca aún en su mundo a lo mejor tan difícil que yo no me imagino, o sea, lo que pudieran haber vivido en esas familias, pero estando ahí fue una sorpresa porque hicimos experimentos y lo interesante fue que las familias se olvidaron un poquito a lo mejor de su situación en ese momento y disfrutaron mucho la actividad que les llevamos, que nos decían, por favor, regresen, Claro. Jesús y Karen, regresen a venir a darnos este tipo de, pues sí, de herramientas, ¿no? Yo digo que acercar la ciencia para todos, donde no haya la ciencia para los que son más inteligentes que otros o la ciencia para la gente que está superdotada, ¿no? A lo mejor siempre separamos, ¿no? A la gente, no, este chico es muy inteligente, lo voy a separar para que podamos trabajar. Yo creo que lo importante aquí es decirle desde la niñez, ¿no? Como lo comentaba la doctora Claudia, se están acercando los maestros de primaria con nosotros aquí a la universidad, pues para saber
cómo abordar esas actividades STEM, y creo que eso es muy interesante. Se acerca gobierno, sociedad, para decirnos cómo podemos decirle a la gente que la ciencia es para todos y no para unos cuantos. Entonces, haciendo esas pequeñas contribuciones, yo creo que a los niños, a las familias, no se les olvidó en ese momento, y a lo mejor de ahí alguien dijo, yo quiero ser ingeniero o ingeniera cuando sea grande. Yo no sé cómo, pero se queda, ¿no? Doctor. Con respecto a como la formación de estudiantes en STEM y su vinculación con la comunidad, yo considero que es importante poder enseñarles a nuestros alumnos que existen diversos contextos sociales, diversos contextos económicos, y que es tan importante enseñarles a todo contexto social. En particular, la Feria Matemática, lo que hacemos es tratar de capacitar a los alumnos, o buscar la manera de capacitar a los alumnos para que ellos les enseñen a todo tipo de público actividades lúdicas de matemáticas, y poder que ellos tengan una conexión con todo tipo de contextos sociales. Tratamos de llevar la feria a contextos sociales vulnerables para que tengan ese tipo de escapada que decía la doctora Karen, ese tipo de escapada y que se diviertan y que aprendan cosas y que se entretengan y que les quiten ese miedo de las matemáticas, que a lo mejor quitándole ese miedo de las matemáticas a ellos les va a ayudar a que puedan a que puedan en un futuro poder decidirse en estudiar alguna carrera STEM. Entonces, yo creo que la idea que traigo es poder capacitar a los estudiantes y que ellos estén conscientes de todos estos conceptos sociales que nos rodean. Sí, yo también creo que es como que si los chicos desde un inicio tienen un enfoque de que para qué vas a usar tu carrera, porque yo siento a veces, como decía acá la maestra, me voy a un área donde no tenga matemáticas, ¿no? Como administración de empresas, pero tampoco saben qué empresa van a administrar, no se metieron en la carrera, ¿verdad? Y dice uno, pues dale un enfoque, ¿no? De qué quieres, y como profesor, como llevarlos a eso, ¿no? De no estás haciendo una fila de 5 años para que te den un papel. Cada cosa, cada semestre, cada materia te aporta algo y te va construyendo, ¿sí? Entonces, eso tienen que verlo los estudiantes. Yo creo que decir tú, en lo personal, en tu proyecto personal, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Como cuestionarlo y ayudarle en eso, ¿sí? Llevarlo, también que entiendan que aunque estén en la universidad y estén aprendiendo una profesión, no toda la educación que te van a dar va a ser enfocada como al trabajo y que me llegue dinero de repente. No, también como sentarnos y decir, todo esto te va a construir para que seas tú y para que tú proyectes ya esto al final y seas un buen administrador de empresas y sepas en dónde lo vas a usar. Yo, bueno, en lo particular pienso así, esa vinculación, ¿no? Resolver problemas de la industria, como decíamos, pero traer problemas reales de la industria y también problemas sociales, ¿por qué no? O sea, a lo mejor esta comunidad tiene un problema, no sé, con el agua, se inunda, entonces a lo mejor un reto, que la universidad pudiera ayudarnos más a vincularnos con la sociedad, porque creo que hay mucha experiencia y los alumnos, como decía Karen ahorita, a veces te sorprenden, ¿no? Sí. De los proyectos, de las ideas, o sea, que traen. Entonces, si nos trajeran un problema de la sociedad y como un reto, ¿no? Tales salones lo puedes tomar, o los problemas de la industria, y quién lo agarra para tratar de resolverlo, ¿no? Y yo creo que sería algo, pues, que nos ayudaría mucho, ¿no? También a nosotros como maestros y a generar ese pensamiento crítico, ese liderazgo, esas soluciones sustentables que los alumnos deben de proponer ahora con ese enfoque STEM, ¿no? Muy bien, y en ese sentido creo que le dan a otra de las preguntas que había preparado para ustedes, puesto que la universidad, el gobierno, hace muchas cosas. Sin embargo, ¿qué políticas institucionales o apoyos ustedes consideran como necesarios, esenciales,
para poder fortalecer estas actividades de formación en STEM, tanto en el nivel universitario como en aquella vinculación a las comunidades? ¿Qué apoyos son los que ustedes han identificado como importantes? Digo, que no sea el dinero, ¿verdad? Aparte de la movida. Bueno, yo pienso que, o sea, primero, o sea, pues sí necesitamos, o sea, tecnología, etcétera, aunque hay muchas formas de, ¿verdad? De laboratorios, fortalecerlos, eso definitivo. Pero otra de las cosas, bueno, sí se nos dan los cursos de STEM, ¿no? Ahora, a través de la capacitación que nos dan el profesorado, pero a lo mejor, por ejemplo, en la evaluación docente, poner una parte de donde se califiquen la innovación en la clase o el uso de esas técnicas, para que a lo mejor nos motiva a generar esto. Suena feo, pero, o mejor entonces en lugar de decir en la evaluación docente, mejor en la beca, ¿no? En la beca de estímulos, a lo mejor privilegiar si tú estás haciendo algo en tu aula por este tipo de educación. Entonces, a lo mejor es una forma de motivarnos a los docentes o que la misma universidad te diga, oye, si está interesado en que apliquemos esto, si está, o sea, si yo hago un esfuerzo por poner un caso de estudio y traer, no sé, o vincular con algo real, bueno, entonces se está privilegiando, ¿no? Eso, o se está motivando o incentivando. Yo creo que eso podría ayudarnos. Yo no sé si se haga, ¿verdad? A mí me gustaría que, por ejemplo, un día me dijeran, ¿sabes qué? La clase, aunque pues, tú seas la maestra, la vamos a tomar, no sé, con unos chicos de Corea para que veas cómo dan ese tema allá y que se involucren tus chicos, ¿no? Ya sea pues, de forma virtual. Porque dice, tenemos las tecnologías para hacerlo, pero tal vez no sabemos cómo ese tema lo dan en otros lados y qué podemos aprender de eso. Entonces, yo no sé si eso lo tenga ahora la universidad, no estoy muy enterada, pero sería como muy bien conectarlo. Es decir, a ver cómo lo hacen en Finlandia, a ver cómo llevan a cabo este tema, porque son tan buenos, ¿verdad? Porque acá solo el 1% de chicos de 15 años en adelante tienen nivel alto en matemáticas y allá es más del 60%, ¿no? Pues sí, estaría padre conocer otros lados. Pues, yo creo que la oportunidad sí la tenemos al menos aquí en la universidad para los maestros. Lo digo por los cursos, ¿no? que están en Coursera. A mí en lo particular me ha ayudado mucho a tomar cursos de STEM, certificaciones. Entonces creo que vamos por buen camino en la parte de que hay apoyo en ese rubro, ¿no? Como ese laboratorios en tecnología, a lo mejor tenemos y nos falta y eso, a lo mejor nunca vamos a llegar al top, ¿no? O sea, de siempre estar un paso adelante, pero vamos, yo digo, bien por ahí. Aparte, es todo lo que podemos tomar de cursos aquí en la universidad, al menos a mí me ha ayudado muchísimo a seguir entendiendo, ¿no? Esta área. Sí, yo soy el tío incómodo, entonces quizás becas, yo sí voy a hablar de dinero, quizás beca de proyectos, quizás poder extender quizás una beca a los docentes que tengan algún proyecto por parte de la universidad o facilitar, sí lo hace mucho la universidad, poder facilitar el que nosotros podamos meter proyectos al CECIT, no sé si lo dije bien. Sí. CECIT sí lo ha hecho en la universidad y si buscan la manera en que nosotros podamos meter este tipo de proyectos, pero quizás también con becas internas, quizás también con apoyos internos para poder seguir desarrollando esta parte de innovación STEM, poder llevar a más personas todo tipo de proyectos como el circo, como la feria, como mujeres, como mentorías. Quizás sí. Disculpen que hablé de dinero, pero sí hace falta. Sí hace falta. Muy bien. No sé si tengamos preguntas del público. Abrimos ahí
Acá está. Maestra Heidi. Yo quería comentar ahorita que preguntaban de qué manera se podía como vincular y el ejemplo que ponía la maestra de cómo era el técnico, cómo lo era en tu país. La universidad ha estado trabajando mucho en fomentar más la participación de los profesores en las metodologías hoy con otras universidades. Yo puedo decir como pionera en la universidad de hacer hoy, fui la primera persona que hizo un hoy en la universidad. Yo de 4 COIs con diferentes universidades extranjeras. Y ahorita que lo decía la maestra, me parece que es una excelente oportunidad para que se pudieran hacer estrategias de proyectos STEM por medio de la metodología COI, que la ventaja que tiene es que estás haciendo un intercambio virtual con gente de otro país, de otra universidad, de otro contexto social, de otro contexto económico, y la potencialidad que esto podría hacer para hacer proyectos de STEM. Ahorita actualmente COIL en la universidad se hace de materia en materia, o sea, de una clase con otra clase de otra universidad, pero la potencialidad a sacarlo del aula y sacarlo a actividades que pudieran incluirse en áreas STEM. Yo creo que esa es una posibilidad que tendríamos como institución de sacarle más provecho aún todavía a las actividades de COI o a las actividades de clases espejo, que también hay clases espejo aquí en la universidad, pero la verdad es que aunque la universidad hace muchos esfuerzos para que los profesores se animen a participar, la participación es bien difícil y realmente la gente no se anima a participar y tenemos ya mucho el apoyo. Y una ventaja que yo veo para los estudiantes es que exponen a lo que comentaban ahorita, sensibilizar a los estudiantes a otros contextos, a otros espacios, a otras realidades sociales. Las actividades COI te permiten mucho eso, el ver que un alumno de ingeniería de aquí que está estudiando ingeniería industrial no tiene la misma expectativa laboral que un estudiante que está estudiando la ingeniería industrial en Colombia, porque las realidades son diferentes. Que un estudiante que está estudiando en Georgia State ingeniería no tiene la misma expectativa que el que está estudiando aquí, que el que está estudiando en Ecuador, ¿no? Entonces, eso hace es que les das a los estudiantes la posibilidad de una visión más global de sus potenciales carreras. Entonces, yo creo que sería muy interesante y yo los invitaría a que hacen esas actividades de divulgación a que exploraran de qué manera pudieran sacarle provecho a las actividades hoy que tiene la universidad, porque les digo, ahorita está muy enfatizada en materia con materia, pero de qué manera se puede ampliar a proyectos de STEM hacia otros países, otros lados. Yo creo que ahí hay una posibilidad que podría abrirles aún más la puerta a todo lo que ya hacen. Porque sí, indiscutiblemente el valor, algo que yo quería resaltar es que el valor de todas estas actividades de divulgación es el valor social, el acercar la ciencia hacia quien no tiene esa oportunidad, como es ahorita la doctora Claudia, no solo a las áreas, digamos, que tienen la capacidad económica o financiera o social de tener acceso a ellas, sino a las que no lo tienen. Ese altruismo y ese valor social que hace la divulgación de la ciencia, me parece que es algo muy importante que no se debe de perder de vista. Que vayan a poner una feria de ciencias, de química, lo que sea, no implica que el alumno va a aprender química, no implica que el chico que se acerque va a aprender matemáticas, implica que el alumno lo vas a acercar hacia el área desde otro punto de vista y quitar esos temores que ahorita decían, ¿no? Todo menos matemáticas, todo menos física, ¿no? Quitarles ese temor porque pudieron tener un acercamiento a la ciencia desde otro punto de vista. Que sin este tipo de actividades de divulgación un alumno no lo hubiera tenido porque no se da de manera natural en el aula. Me parece que es muy loable esta parte del acercamiento, del valor social que tiene lo que se hace con la divulgación científica. Acá tenemos otro. Justo en ese contexto, pertenezco a un grupo de personas pequeños interesados siempre en la divulgación de la ciencia y hemos participado por mucho tiempo, ¿no? Ya en actividades en esta índole. Y mi pregunta para los panelistas es, ¿cómo hicieron para institucionalizar su proyecto? Ya que es muy conocido a nivel de institución, pues el ciclo de la física, las mujeres en STEM, el de matemáticas. No recuerdo bien el nombre, pero sí lo he escuchado. ¿Cómo hacen para institucionalizar un proyecto así? ¿Cómo funciona? Pues
Yo puedo hablar en el caso de la Feria Matemática, que realmente no sé si estamos institucionalizados. Realmente lo que nosotros hicimos fue una comunidad de docentes, en ese caso en el 2020, liderados por la doctora Vanessa Alderete en ese momento. Dijo, yo quiero hacer divulgación matemática, así que 2019. Lo último que hicimos antes de irnos a pandemia. Antes de irnos a pandemia, sí. En 2019, un grupo de docentes se reunieron, nos reunimos y dijeron que vamos a hacer divulgación matemática. Y empezamos a hacer divulgación matemática, quizás aquí internamente, y empezó a salir a distintas escuelas, y de repente se hizo un poquito más conocida el concepto de la feria, o nuestro grupo de la feria, y de repente se nos solicitaban así como que asistir a ciertos eventos, se nos empezó a solicitar asistir a ciertas escuelas, pero realmente una institucionalización no sabemos siquiera si nosotros queremos. Amor al arte. Ustedes en el tema, al menos, si pudieron hacer cuestiones como de espacio aquí, de tener algún espacio dentro de la... Sí, bueno, fue a través de permiso. Les digo, no sé también, tampoco que tan institucionalizado, pero lo que, bueno, yo quiero decir, o sea, cómo nos hemos dado a conocer es gracias al apoyo, por ejemplo, de los compañeros. Yo creo que Jesús y Karen tienen mucho camino recorrido en el Circo de la Física. Y luego, por ejemplo, acá también, entonces nos empezaron a invitar, teníamos el grupo, o hay esto de divulgación, y empezamos, haz de cuenta, así a través de invitación. Y luego como hay chicas, estudiantes, que el conocido, y te empiezan a invitar. Esa parte ya la tenemos controlada, ya está internacionalizada. Sí. Pero pensaba que había algo de ir con tu proyecto a la dirección. No, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a hacer camisetas y todo eso, fue con el proyecto del British Council, que conseguimos un apoyo, pero fue para las mentorías en STEM. Entonces, con eso hicimos este proyecto, y como que de una forma u otra, verdad que también se fue uniendo, ¿no? Se fue entrelazando, pero no estaría nada mal que pidiéramos apoyo departamental. Para asociaciones civiles. Otra vez los incómodos. Porque realmente hacemos maquita, ¿no? Sí, o sea, pero pues qué padre, ¿no? Que empezáramos y que entre todos los grupos nos apoyáramos, nos invitáramos y nos reconociéramos, porque aquí es cuestión de sumar, o sea, no es una competencia, ¿no? Sino es entre más mejor. Sí. Sí. Y además es darle valor, porque definitivamente estamos trabajando aislados. Yo empecé a trabajar con Monse hace un año y ahí conocí lo que ella hacía, y ella se dio cuenta de lo que nosotros hacemos. Yo tengo un grupo desde hace 5 años que trabajamos con algo que nosotros le llamamos Coordinated Learning, todo tendiente al desarrollo sostenible, y hemos hecho un montón de cosas, participado en la rodadora, hemos ido a escuelas, y ahora, bueno, conjuntando nuestras experiencias. Por eso es la primera vez que vamos a ir a UTEP y vamos a ir al zoológico en El Paso, porque es parte de la experiencia que Monse nos está compartiendo. Pero el problema es que hemos estado trabajando aislados. Sí. O sea, yo no sé lo que hacen ustedes no tenían la menor idea de lo que hago yo, ¿no? Y entonces creo que sí deberíamos de armar como un grupo y decir, ok, está esto, vamos, sobre todo para fortalecernos, ¿sí? Y encaminado totalmente a lo que opino, y nuevamente retomo lo de la semana pasada. Para mí fue sorprendente, fue así como un shock de solo el 17% de los profesionistas egresan de STEM. O sea, yo dije, pensé que ese miedo había quedado en el pasado, ¿no? Sigue latente, y pues vean la cantidad de personas que estamos aquí. Yo la verdad es que esperaba que hubiera más gente interesada en algo que es necesario para el desarrollo. O sea, lo que hacen es necesario para el desarrollo local, regional, nacional, en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué tampoco el interés? Y esa es la parte que nos debería de preocupar. Y obviamente estos grupos creo que están dirigidos
incrementar ese interés. Y por eso los aplaudo y vamos a trabajar juntos. Sí, no hablemos de la historia del circo de Linares. No sé si en el chat no tenemos preguntas. Aquí yo tengo un comentario. Oh, perdón. Nada más para la parte de la vinculación en estas áreas. Yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional y a mí me quedó muy marcada una experiencia en estar participando en una carrera donde normalmente está dominada por hombres, el 90% son hombres, soy geóloga, teníamos un número muy reducido de mujeres. Y el Instituto Politécnico Nacional tiene un programa que son las brigadas comunitarias, donde cada temporada de vacaciones, sea verano, invierno o Semana Santa, se hace un grupo interdisciplinario de todas las carreras del Politécnico y hacen convenios con las comunidades aledañas de todo México, normalmente comunidades vulnerables, y se arman grupos de trabajo de alrededor de unas 10 personas que involucran a un líder, que normalmente es un egresado o una persona de maestría o de doctorado, que lidera a estos alumnos. Y tú como estudiante, porque en ese entonces fui como a 3 brigadas, te asignan un problema. O sea, es un problema que tiene la comunidad, ¿no? Justo, el tema del agua es muy solicitado, queremos construir un puente, tenemos un proyecto de un parque ecoturístico, que eso son, me acuerdo de las cosas a las que íbamos. Entonces trabajas con topógrafos, con ingenieros, con arquitectos, pero también van médicos, pero también van de turismo. Entonces me acuerdo mucho de esas experiencias porque justo al ser un número reducido de ingenieros, tú llegas a la comunidad y te tratan como ingeniero siendo estudiante, ¿no? Wow. Entonces te dicen, oigan, el ingeniero, y tú dices, ellos son los ingenieros, ¿no? Entonces dices, ok. Te tratan así como tal, como ingeniero, cuando tú eres un estudiante, normalmente de los semestres de 5º semestre para arriba, y te la crees, ¿no? O sea, dices, no, esto en serio que estoy haciendo sí es importante y debo de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Y justo ese programa siento que es muy importante en el brinco, más bien en el puente que hay con la academia y la sociedad. Y finalmente lo que hacemos es trabajar para la sociedad, ¿no? Y a lo mejor en las escuelas se pudiera existir esta vinculación con las comunidades que tenemos alrededor, o iniciando con los proyectos de titulación, donde el profesor diga, ok, pues vamos a resolver problemas reales, ¿no? A lo mejor sí hay problemas de laboratorio que implican que tu problema se lleve una parte al laboratorio, pero ¿por qué no hacemos esta vinculación y que el alumno justo no lo vea desde, es que tengo que analizar la molécula o la fórmula? A lo mejor sí vas a tener lo que hacer, pero teniendo en cuenta un panorama más grande que tienes que atacar, pues un problema social y que permea a varios niveles, no solamente muy específico de la ingeniería para algo, ¿no? Entonces, si alguien tiene oportunidad aquí y nos escuchan más arriba, a lo mejor estas son buenas iniciativas en que la universidad pueda estar promoviendo, y a lo mejor en cuestiones de dinero, por supuesto que el gobierno municipal, que los gobiernos locales siempre tienen dinero y a veces no lo saben gastar y no tienen quien llegue con esas propuestas, ¿no? Entonces, la universidad, al ser un ente importante en la toma de decisiones o que consideran al personal de la universidad como para manifestarse, pues a lo mejor ahí podría caber una de esas oportunidades y hacer ese vínculo, ¿no? Y queda generalizada la ciencia, hombres, mujeres y demás para el resto de la población, ¿no? Que es la finalidad. Eso nada más. Arriba el polia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Entonces, pues, si me permiten hacer una especie de cierre, resumen con sus aportaciones, creo que los panelistas, nuestros asistentes, identifican esta labor como parte del trabajo que hacemos como profesores investigadores, que pues nos desenvolvemos en un ambiente en donde la disonancia entre el propósito de la educación STEM y la realidad, donde nos enfrentamos a barreras institucionales y también estructurales en cuanto a financiamiento, políticas inflexibles, etcétera. Reconocemos bien los propósitos de para qué queremos hacer aprendizaje, educación STEM, en cuanto a fomentar la vocación, el liderazgo, el trabajo en equipo, empoderar y tener representación entre nuestros grupos de estudiantes, situados en problemas, en contexto, en aprendizaje basado en proyectos o de aplicación o vinculación a las
diferentes sectores. Identifican ustedes también el desarrollo de materiales, el uso de tecnologías, materiales didácticos, el aprendizaje activo mediante experimentación. También reconocen la necesidad de formación y capacitación pues, no solamente pedagógica, sino disciplinar, de comunicación. Reconocen también pues, las necesidades de financiamiento y modificación y uso de políticas ya existentes como el COI. Y pues algo que queda como una tarea pendiente, y ahí va Jesús Sainz a involucrar gente, es la formación de una red de educadores en STEM que salga desde Ciudad Juárez, desde la UACJ, y que se vaya fortaleciendo como para decir, pues nosotros podemos competir contra las redes nacionales, incluso internacionales, en un futuro, digamos, a mediano plazo, largo plazo. Entonces, esto es una propuesta que como pues también ahora me pongo en la parte de educador y investigador en física educativa y comunicación de la ciencia, pues también la necesidad de dar a conocer nuestros trabajos. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan? Pues si no es así, entonces démosle un aplauso a nuestros panelistas. Pues les agradezco a los panelistas y por supuesto también al moderador por habernos ofrecido el panorama de la realidad STEM sí que tenemos nosotros, y me voy a permitir entregarles una constancia que hice la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología y la Coordinación de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado. Otorga la presente constancia, ¿sí?, por su participación en el foro como panelista en el Foro Permanente de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Formando Conciencia, con la temática Construyendo Capacidades STEM, el rol de los profesores universitarios, ¿sí?, llevada a cabo de manera híbrida el 10 de septiembre del 2025 en las instalaciones del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Firman el director del instituto y una servidora. Amén. Arriba la voz. Pues realmente les agradezco a todos su asistencia y nos vemos la próxima semana, que también tendremos un foro bastante interesante que va a estar relacionado con la cosecha de energía, los materiales para la cosecha de energía, el uso y la generación de energías limpias. Muchas gracias. Buenas noches.